Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632-4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos con el ingeniero Miguel Ponce, analizando el comercio exterior. ¿Cómo estás, Pero Miguel? muy bien. Bueno, me alegro. Hoy tenemos como invitado al señor Eduardo Barrera, ex secretario de Minería de la Nación de la presidencia del doctor Raúl Alfonsín. Bienvenido, Eduardo. Gracias por visitarnos. Gracias por invitarme. Sí, yo creo, Eduardo, además que se da en un momento muy particular, casi anillo al dedo, tu presencia en Argentina. Sabemos que vivís en España y girás por el mundo, pero referencialmente y para hacerlo corto, el último viaje presidencial, Davos, Rusia, Francia, el posiblemente único, tal vez algunos son más generosos, pero el único elemento positivo fue la venta del reactor nuclear de el INVAP a Holanda. ¿Qué tiene de aprendizaje para nosotros esto? Que objetivamente es de las pocas políticas de Estado que durante 50 años han llevado a que se apoye la ciencia y la tecnología, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INVAP, ¿no es cierto?, el acuerdo público-privado, etcétera. Políticas de Estado que nos faltan en muchos temas. Vos, después de tu paso en el retorno a la democracia en un tema tan específico como el de la energía y tu instalación en el mundo del exterior, particularmente en España, te tocó ver, hablar, interactuar con protagonistas de lo que se conoció en aquel momento histórico como el Pacto de la Moncloa. Sabemos que las experiencias nunca se trasladan automáticamente, pero estamos necesitando políticas de Estado. En lugar de esto, tenemos una grieta, ¿no es cierto?, que impide no solo resolver, sino siquiera afrontar los grandes temas pendientes de Argentina. Desde muchos lugares se entendió que el gobierno que había asumido, el gobierno de Cambiemos, el presidente Macri, iban a convocar a una suerte de acuerdo político, económico y social o algo por el estilo, que todavía está pendiente, y sabemos que vos desde hace tiempo venís trabajando sobre iniciativas que España y que algunas fundaciones quieren apuntalar y que has tenido importantes reuniones en Argentina y sobre todo va a haber acciones muy pronto en relación a este tema. Ponenos al tanto. Bueno, evidentemente, como tú dices, el hecho de que se pudieran vender estos reactores es resultado de toda una política de Estado con una continuidad importante. A la inversa, los problemas que tenemos hoy también vienen acumulándose desde hace muchísimo tiempo, son muy profundos, son muy complejos, el desorden, la falta de coherencia, la acumulación de dificultades es muy grande, ¿no? Entonces eso requiere, para volver a restablecer una cierta normalidad, de un horizonte de relativa tranquilidad política que permita concertar todas estas políticas de Estado. Es un poco, sí, lo que pasó en España. Más allá del nombre que se le dio, lo importante es el concepto. Ahí está. Ahí hubo un acuerdo de todas las fuerzas políticas con un propósito, con un objetivo muy claro, donde te diría que el objetivo finalista era, por un lado, restablecer confianza en la sociedad, facilitar una convivencia más armónica, una sociedad que venía de muchos traumas también, y por sobre todas las cosas darle un propósito a esa concertación. Hubo un esfuerzo de todos, hubo mucha generosidad de todas las partes y los resultados están a la vista, digamos, ¿no? Cualquiera que... Yo fui de estudiante a España y la verdad que era, cuando uno la miraba desde Argentina, de Buenos Aires, aquello era un regreso en el túnel del tiempo, ¿no? Sí. Hoy es un viaje al futuro. Absolutamente. Entonces,
elementos tan importantes como por ejemplo la confianza, ¿no? Antes la gente miraba a los policías, los grises que le llamaban, y les generaba mucha confianza. Hoy un policía en la calle en España te genera mucha tranquilidad. No es un Bobby al estilo londinense, pero casi, te diría, ¿no? Entonces yo creo que el mayor problema que tiene esta sociedad de este tipo, nosotros promovimos unas reuniones que hicieron el año pasado por iniciativa del Senado. La verdad que tuvieron mucho eco en su momento. De hecho, hay unas conclusiones de esas jornadas que se van a presentar entre marzo y abril. Tenemos que definir un poco la fecha. Y nosotros vamos a insistir con esto no por una cuestión caprichosa ni nada por el estilo, sino porque vemos que sigue existiendo esta necesidad, ¿no? En el gobierno no se ve muy claramente cuál es el propósito, cuál es el plan, cuáles son las contribuciones que hacen cada una de las partes, qué se lleva cada uno también, ¿no? Y creemos que sin una dosis importante de visión de largo plazo, porque nada se puede arreglar en el corto plazo, sin una dosis importante de generosidad también de las partes, no se va a poder reconstituir este problema de fondo que es más social, te diría. A veces se crea la expectativa, y el gobierno contribuye mucho a eso, de que es un tema de personas o de gobierno, el tema del viaje a Europa, donde la diplomacia presidencial reemplaza de alguna manera a la diplomacia oficial, y se encuentra con una sorpresa que para todos los que venimos de hace 30, 40 años en la política no podría darse jamás, claro. Digamos. No sabemos la objeción de Francia, los agricultores franceses, a cualquier tipo de acuerdo que ponga en peligro su mercado. Sabemos que la salida de Inglaterra de la Unión Europea potencia el rol de Francia en toda la Unión, con lo cual esto era esperable, si uno tenía que apostar, esto es lo que iba a pasar, ¿no? ¿Qué están pensando? ¿Cómo puede seguir esta iniciativa que empezó con estas reuniones en el Senado, con fuerte participación de los distintos sectores? Sabemos que hay algunas resistencias en el gobierno, fundamentalmente hay quien lo dice explícitamente, como Durán Barba, que dice no creo en ningún tipo de acuerdo, ¿no es cierto? Y bueno, son opiniones, yo creo que eso no es homogéneo, creo que no todo el gobierno piensa esto, por eso, ¿cómo sigue esto? La excusa es la presentación de las conclusiones, pero ¿existe la posibilidad de que en las efectividades conducentes avancen? Bueno, eso depende de muchas cosas, digamos, ¿no? No lo tengo claro. Como te digo, nosotros no vamos a dejar de hacer el esfuerzo porque creemos que vale la pena. Amerita la situación. Seguiremos sembrando. Si hay cosecha o no, al final de ese proceso se verá, pero eso no quita que la necesidad de hacerlo. Hay mucha gente que sí ve esa necesidad. Creo que la propia realidad obliga, ¿no? Sin duda. Creo que claramente es un periodo de transición, se requiere cierta tranquilidad. Creo que también hay que bajar el nivel de expectativa, pensar que los problemas se van a solucionar en un plazo mucho más largo, y también tiene que haber, como digo, más generosidad, un reparto más equitativo de las cargas para que todos se comprometan con esto, ¿no? Eduardo, hablábamos de acordar. Hay algunos sectores que no quieren para nada acordar. El sector sindical, también sabemos que se está tocando las cajas, digamos, del sindicalismo, y el sindicalismo de alguna manera también está siendo visto como por los trabajadores como un sector que no los representa como ellos querrían. Digamos, ¿qué margen se tiene para gobernar en un ambiente tan conflictivo con el sector laboral? Bueno, el problema del sindicalismo también es un problema de larguísima data, digamos, ¿no? Vos integraste un gobierno que lo padeció. Nosotros lo padecimos, fue una de las causas fundamentales de un final un poquito anticipado. Recuerdo, y esto es una opinión muy, muy personal, tú formaste parte también de ese gobierno, que creo que el plan Austral, que fue un plan muy exitoso, terminó
cuando hubo un telegrama de Lorenzo Miguel agradeciéndole a Surruel un aumento en las paritarias, ¿no? O sea que ese problema lo conocemos desde hace muchos años, pero también creo que son situaciones distintas. Aquella ley sindical que promovió el gobierno Alfonsín lo que buscaba era la democratización de los sindicatos, es decir, una mejor representatividad de esa clase trabajadora, mientras que ahora no está muy claro si es simplemente una puja de fuerzas, ¿no? para no se sabe también muy bien qué, digamos, ¿no? Allí estaba muy definido, muy explícito lo que se buscaba. Ahora no está muy clara, está pulseada cuál es el objetivo finalista, ¿no? Eduardo, lo que es notorio y lo que obviamente sí es evidente es que los trabajadores tienen que estar sentados en una mesa de concertación. Sí, por supuesto. El empleo es el mayor desafío que tiene la sociedad en los próximos años, sin lugar a duda, ¿no? Seguramente cuando vengas en marzo o abril, depende cuando se haga esto, te volvamos a invitar para ver, primero, el balance que hacen y segundo, cómo puede seguirse en una iniciativa que todos valoramos tanto. Será un privilegio. Muchísimas gracias, Eduardo, por su presencia. Nos despedimos, Miguel, hasta nuestro próximo programa de Mercado por Expertos, como siempre, aquí por Metro. Muchísimas gracias.